Buenas tardes a todos nuestros escuchas y televidentes de la Fórmula de la Franquicia y este es su programa La Tarde de la Franquicia. En este momento nos encontramos con uno de los grandes empresarios colombianos que le apuesta y le cree al sistema de franquicias. Su nombre es Arturo Barrios y es el director general de un proyecto llamado Beer Pub, una de las principales franquicias de cervezas artesanales que hay en Colombia. Este rubro de la cervecería artesanal es un rubro que ha tomado mucho vuelo en los últimos años, no solamente en Colombia, sino a nivel global. Y Arturo es uno de los pioneros en Colombia. Adicionalmente, pues creo que es el pionerísimo en la franquicia de este tipo de conceptos. Entonces, pues Arturo nos va a contar su experiencia. Entonces, en primer lugar, Arturo, quisiéramos que nos cuentes cuál fue tu experiencia, o sea, ¿por qué decidiste meterte en este negocio de la cervecería artesanal? Hola Julio y hola a todos. El, eh, digamos que negocio apareció como creo que todas las empresas del mundo y es simplemente aprovechar una oportunidad que se dio. Eso fue por allá en el 2009, hace ya 11 años. Y arrancó con una ubicación muy buena en un centro comercial de Bogotá. Pero sin saber exactamente qué íbamos a poner ahí en esa ubicación que se logró negociar. Pero buscando y buscando y buscando ideas, encontramos el tema de la cerveza y propiamente de la cervecería artesanal. Y más que todo el ambiente de pop, que es lo que nosotros como marca y como compañía vendemos, es entretenimiento. Pero bueno, surgió esa idea y se hizo un grupo interdisciplinario de personas y se armó un equipo con personas que sabían mucho de este tema y en poco menos de 4 o 5 meses pues creamos todo el concepto, montamos la infraestructura y el 2 de septiembre del 2009 arrancamos este proyecto de BIR con ese primer local en el Centro Comercial Gran Estación en Bogotá. Y bueno, ahí arrancó esta historia. Fue un negocio que afortunadamente y gracias al trabajo de todas las personas que intervinieron, cayó parado y arrancó muy, pero muy bien en ventas y en los 11 años que lleva ese local, pues no ha parado de crecer. Entonces, digamos que así arrancó este negocio de un pop con cerveza artesanal. Eh, bueno, qué interesante esa historia. Y cuéntanos, Arturo, hoy cuántos puntos tienes y dónde tienes esos puntos. Bueno, en este momento tenemos 15 locales abiertos al público. Están en la ciudad de Bogotá, en Medellín, en Villavicencio. Estamos en esas tres ciudades. Acabamos de pasar la pandemia, o acabamos de pasar, no, estamos todavía en este proceso de pandemia, lo cual hizo tener un proceso de cierres con, pues digamos, locales con los que no se pudo llegar a acuerdos, arrendamientos o simplemente porque no tenían la rentabilidad necesaria para pasar esta prueba tan dura que todos pasamos. Teníamos 24 locales en todo el país, en este momento tenemos abiertos 15 y de aquí al 31 de diciembre de este año vamos a abrir 6, 3 reaperturas, digamos, de locales que se trasladaron y 3 locales nuevos. Entonces, esperamos terminar este 2021 con 21 locales abiertos. De acuerdo con esto que nos estás contando, Arturo, ¿tú ves luz al final del túnel de esta horrible pandemia? Yo no veo una luz, yo veo un sol inmenso, Julio. Estas pruebas creo que nos fortalecen. Desafortunadamente hay muchas empresas y hay muchos proyectos que se quedan en estas pruebas, pero los que salimos adelante, pues creo que vamos a llegar a una tierra arada y que va a dar frutos muy grandes porque, pues por un lado, esa disminución de la oferta
por la desafortunada realidad de las empresas que cierran, pues nos genera una muchísima mayor demanda a los que quedamos. Fuera de eso, en este momento la gente creo que aprecia más la vida, aprecia más esos grandes momentos que en el caso de nuestro negocio, en donde, como te lo dije ahorita, vendemos ese entretenimiento y nuestro negocio es generar un ambiente y generar reuniones entre amigos, familias, entre todo eso, pues vamos a ser muy bendecidos por esto y lo duro que hemos pasado, creo que lo vamos a recibir con creces. Lo estamos recibiendo ya que no hemos vuelto a la normalidad. Estoy seguro que cuando la normalidad llegue, pues nos va a ir mucho mejor de lo que nos fue en los 11 años anteriores. Qué bueno, Arturo, que tú les cuéntanos a nuestros televidentes eso, porque parte de mi mensaje el día de hoy es ese, es tener optimismo y la palabra para el 2021 son dos en nuestro vocabulario, la palabra optimismo y la palabra híbrido. Y cuando hablamos de híbrido es porque esto va a empezar a generar unos sistemas de alguna manera híbridos entre lo virtual y lo presencial. En el caso tuyo, pues lo virtual no va a ser tanto como lo presencial, que va a ser 100% presencial, pero digamos que en líneas generales nosotros hemos visto para el resto de negocios un sistema híbrido en el cual se va a tomar todas las cosas buenas e interesantes que nos dejó la pandemia, como esto que estamos haciendo y yo, de poder conversar vía Zoom para contarle a nuestros amigos de toda América qué es lo que estamos viviendo y cómo lo estamos viviendo en Colombia. Herramientas que hace pues un par de años ni siquiera existían. Entonces, creo que estos sistemas híbridos van a ser parte de lo que el 2021 nos va a traer. Mm, Así es, y perdón, te interrumpo somos un negocio que depende de la presencialidad, tanto de nuestro personal en los territorios, como nosotros denominamos a nuestros sucursales, como la presencialidad de los clientes, ¿no? Porque pues el ambiente no se puede vender a domicilio y también es demasiado difícil pasarla por una teleconferencia. El ambiente requiere de presencialidad, pero todo el bagaje o el backup administrativo que hay detrás de manejar una cadena a nivel nacional, pues sí, se vuelve un híbrido y llevamos casi un año de trabajo en casa y eso quedará, inclusive se le acaba de hacer una encuesta a todos nuestros colaboradores, que ¿qué quieren cuando volvamos a la normalidad? ¿Quieren estar 100% en la oficina, 100% en la casa o un tema mixto en donde haya casa y oficina? Y el 95% de los colaboradores quieren ese híbrido. Correcto, yo eso es lo que creo, esas son las dos palabras que nos van a dominar en este año, el híbrido y el optimismo. Y Así así lo es. vemos nosotros con nuestros equipos también, o sea, estamos manejando también sistemas híbridos. Arturo, esto es un programa de franquicias y la gente que Ok. nos escucha está interesado en el tema de franquicias. ¿Por qué se te ocurrió a ti franquiciar tu negocio? Franquicias, ¿por qué? La idea inicial es un crecimiento rápido, mucho más rápido de lo que, digamos, uno mismo como compañía puede crecer con el músculo financiero que tenga. Entonces, pues digamos que tú apalancas financieramente el crecimiento de tu negocio. El, eh, eso digamos que es el tema inicial y es como el gran atractivo de las franquicias. Cuando uno entra en el tema de franquicias, esto no es soplar y hacer botellas. Este es un tema y es un negocio totalmente diferente al que uno tiene. En mi caso, yo tenía una cadena de pops que sabía manejar muy bien, explotar muy bien. Y después, pues al principio creímos, ya, listo, el modelo de franquicias nos permite crecer más rápido, aprovechamos una marca posicionada, pero es el mismo negocio y no, es otro negocio totalmente diferente tener franquicias, en donde la clave del negocio es la transmisión del know-how, el control de la
operación de esos franquiciados. Entonces se vuelve un negocio que inicialmente es de operación para un negocio de control y apoyo o seguimiento. Y son, digamos, dos temas diferentes. Eso lo tenemos que entender los empresarios que nos volvamos franquicia para poder darle la promesa de un negocio exitoso a todos los franquiciados que confían en la marca que los está franquiciando. Ok, esa es una muy buena explicación. Y dentro de ese mismo contexto de la franquicia, eh, si tú tuvieras que decirle a un empresario qué no hacer en una franquicia, ¿qué le dirías? Eh, yo creo que lo más grave en una estructura de franquicias es dejar solo al franquiciado, no darle el apoyo que necesita, porque nadie nace aprendido. Y la obligación de un empresario franquiciante es transmitir ese conocimiento y eso no se transmite en una capacitación de 15 días o de 2 meses. eh, Eso se transmite todo el tiempo y el apoyo es lo más importante en un proceso de franquicias. Ok, Arturo, dentro de este mismo espectro de optimismo que estamos hablando y del que hablábamos hace un rato, mm, ¿cómo vislumbras tú en particular la franquicia para el negocio de Beer Pub y en general para el sistema de franquicias colombiano y en concreto latinoamericano? ¿Y dónde quisieras verte tú en los próximos años como franquiciante? Nosotros ya, digamos que le dimos ese primer paso y es volvernos una franquicia nacional en Colombia. Nosotros digamos que alcanzamos a estar en nueve ciudades del país y eso pues ya nos da una cobertura pues muy grande en que a nivel país. El siguiente paso que viene pues es la internacionalización de la marca. Hemos tenido conversaciones con México, Panamá, Ecuador, Argentina, y eso tiene que llegar a cristalizarse pues esperamos que a más tardar el próximo año, en el 2022, estemos cristalizando eso. Entonces, estamos estructurando la franquicia internacional para la marca y ese es el futuro que nosotros esperamos. Primero, digamos que dar el paso a nivel Latinoamérica y bueno, ya después pensar en Norteamérica o Europa. Eso es reconfortarte oírlo de labios de un empresario colombiano que esté pensando llevar su concepto a toda Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y es muy reconfortante porque es un poco el pensar en que nuestros países sí podemos exportar franquicias y podemos tener unos conceptos de franquicias absolutamente ganadores. Quiero contarle a nuestros oyentes y televidentes que yo por esencia soy un tipo futbolero y cuando a mí me hablan de fútbol yo pienso inmediatamente en Beer Pub. Es el mejor lugar que se puede uno encontrar en Colombia para ver un partido de fútbol, a excepción de un estadio, diría yo. Incluso en algunos casos puede llegar a serlo. Uno de los conceptos más interesantes que tú tienes es el estadio Beer, como parte de ese concepto de entretenimiento. ¿Nos puedes contar un poco cómo llega ese concepto de estadio beer? Y cuéntanos un poco toda esa conceptualización de bar deportivo, de pub deportivo que tiene tu negocio. Pues mira, dentro de ese trabajo inicial de creación del concepto, el ambiente de un pub va muy ligado al tema deportivo. Y hicimos, digamos que un diseño en donde, pues en ese local inicial creo que teníamos como unas 16 o 18 pantallas de televisión y obviamente pues transmitiendo deportes y el tema de videos. Pero en ese momento inicial
no visualicé lo que venía, que era tan grande. El que nosotros abrimos en el 2009 y digamos que en junio del 2010 pues teníamos el Mundial de Sudáfrica. Y los mismos clientes al verlos en los primeros días desde que abrimos, veían la disposición de las pantallas y lo cómodo que era y el buen ambiente que se generaba, que los mismos clientes fueron los que nos empezaron a decir, oiga, qué delicia ver aquí un partido, oiga, qué delicia ver el mundial, que todo eso no lo decían. Aquí en Colombia lo que más jala es es el fútbol. Y eso definitivamente es el deporte que más llama espectadores hacia un pub. Entonces, desde ese llamado de los mismos clientes, nos tocó empezar a generar una estrategia en donde inclusive ya denominamos los partidos por tipo C, tipo B, tipo A, tipo AA. Digamos que para un partido AA tenemos que aumentar la capacidad de los locales, tenemos silletería guardada, mesas que inclusive se acomodan con barriles de cerveza, prácticamente se duplica el personal. Bueno, digamos que todo ese tema que en un principio dentro del concepto era como muy bonito que haya pantallas y que se vea bonito, se volvió una estrategia absolutamente gigante que uno no veía venir y que tocó atender el llamado de los clientes. Y hoy en día, pues el fútbol puede llegar a generar el 15% de nuestras ventas, más o menos. Wow, qué interesante, Arturo. Y qué estrategia más bien planteada, y que además es una estrategia que de cara al crecimiento en todo Latinoamérica funciona, porque Latinoamérica es absolutamente futbolero. Seguramente en un crecimiento para Estados Unidos habrá que pensar en béisbol, básquet, fútbol americano, pero eso ya es otro cuento. La estrategia ya está montada. No quiero terminar sin que nos cuentes algo que a mí me ha parecido que es de las cosas más maravillosas que yo he conocido en tu negocio. Y es la gente, cuando fueron los capítulos finales de Juego de Tronos, la última temporada en concreto, la gente te pedía que pasaran los capítulos de la última temporada en el restaurante, y la gente iba a consumir a los restaurantes para ver los últimos capítulos de Juegos de Trono. Cuéntanos un poco cómo fue esa historia. Eso fue algo que pues nunca esperábamos y que salió de la nada y que tuvimos que correr muchísimo ¿para qué? Para aprovechar. Y fue pues la última temporada de Juego de Tronos, había un club de fan de esa serie acá en Colombia con el que tuvimos contacto y empezamos a desarrollar, digamos, esa estrategia de que la gente fuera a nuestras sucursales a ver los capítulos en directo, obviamente, pues con todo el sonido, la disposición de pantallas, pues eso era o se volvió supremamente atractivo. Y esperábamos, pues eran los domingos en la noche, esperábamos, pues sí, que nos llegaran, que se nos llenara por ahí el 30-35% de los locales y se volvió ni siquiera un partido doble A, se volvió un partido triple A. Afortunadamente ya teníamos toda la estrategia de los partidos montada y esto se volvió una locura a nivel nacional y todos los locales los domingos en la noche durante la emisión de esa última temporada fue una locura. Entonces, pues ahí nos quedó una enseñanza y es que nunca se debe menospreciar ninguna idea y una vez que algo pegue, pues hay que actuar muy rápido para poder aprovecharlo, porque pues esto nos duró creo que 6 o 8 domingos, no me acuerdo y obviamente las ventas fueron espectaculares. Y Arturo, ya para terminar contigo, que creo que esto nos da para hablar contigo, nos da sin problema para otro programa más y de pronto uno más. Una de las cosas que también más admiro del negocio tuyo es, obviamente tú lo estás diciendo, tu interacción con los clientes y cómo los clientes te han llevado a innovar. Pero una de las cosas más interesantes que tú tienes en tu negocio es todo lo que es innovación y marketing digital. ¿Nos puedes hacer una pequeña sinopsis? Porque después seguramente en otra tarde de la franquicia hablaremos
en largo sobre el tema. ¿Cómo ves tú la innovación, todo el tema del marketing digital, todo el tema de las nuevas corrientes en tu franquicia? Mira, nosotros pues son 11 años, digamos que cumplimos 12 años este 2021 y vivimos todo ese proceso como marca. Al principio, digamos que utilizábamos, siempre hemos sido muy agresivos en publicidad. Pero al principio, pues utilizábamos los medios tradicionales, utilizábamos revistas, vallas, inclusive en las ciudades, bueno, digamos que mucho medio tradicional. Y hace unos 5 años eh, encontramos las bondades del marketing digital. Y hoy en día, y desde hace 5 años, el 100% de nuestra inversión en publicidad es digital. Digital tiene una ventaja muy grande y es que tú tienes las cifras exactas de qué pasa con tu publicidad. El que tú sabes quién te la leyó, quién te la vio, cuántas personas no la vieron, cuántas personas no les interesó. Puedes perfilar la publicidad, no solo en redes sociales, sino en páginas de internet. Entonces, tú eres o tú tienes el control muchísimo más, o tú tienes el absoluto control de a quién quieres que le llegue tu publicidad. Entonces es una publicidad desde nuestro punto de vista y desde nuestra experiencia muchísimo más efectiva y que en compañías o en marcas como nosotros que no tenemos presupuestos exorbitantes de publicidad, pues nos ayuda a optimizarlas muchísimo más. Para mí esa es la gran ventaja del marketing digital. Y Arturo, ya para terminar, no sin antes agradecerte tu gentileza, tu tiempo, el compartir tus experiencias con nosotros y comprometerte a una segunda charla en esta tarde de la franquicia, la que espero que esta vez ya no sea por Zoom, sino nos podamos reunir presencialmente en uno de los puntos de Beer Pub para poderle mostrar a la gente ese lindo ambiente, cómo se vive una tarde, una noche de pop en Bogotá, y si a eso le metemos un partido de fútbol, tanto mejor. Podría ser una final de Champions o algo así, sería muy agradable. Arturo, simplemente quería invitarte a que redundantemente invites a nuestros televidentes a que conozcan el concepto de Beer Pub y se interesen en la que yo considero es una de las franquicias más atractivas y ganadores de Colombia. Te dejo y con esto vamos terminando. Bueno, Julio, muchas gracias por esos inmerecidos halagos, y por la invitación y cuenta con hoy varias oportunidades para conversar. BIRB está a disposición de todos los empresarios y personas que quieran iniciar un negocio. Toda la información la encuentran en nuestra página www.pop-almediobeer.com y ahí pueden iniciar el contacto con nosotros. Inmediatamente los estaremos contactando con más información y iniciar todo el proceso para que ustedes vean lo interesante que puede ser nuestra franquicia para todos ustedes. Muchísimas gracias. No, con gusto. Gracias a ti, Arturo, y a todos ustedes. No nos resta más que invitarlos a que busquen en www.pop-beer, me corriges, pop-beer.com, y ahí pues Arturo los esperará a todos para poder venderles su franquicia y que ustedes conozcan este concepto que es absolutamente ganador. Continuamos con ustedes, nuestros queridos oyentes, y vamos a conversar un poco de otros temas. Tomaremos un café con nuestro querido amigo Leopoldo y seguiremos conversando. Gracias, Arturo, mil, y optimismo, optimismo, optimismo. Gracias, Julio. Chao. Chao. Bueno, muy buenas tardes, buenos días o buenas noches
dependiendo de dónde se encuentren ustedes en este momento. Los saludamos, Julio Senior y Leopoldo Rotter, un servidor, para este café de la franquicia. Julio, ¿cómo estás? Un gusto volverte Hola, a ver. Leopoldo, ¿cómo vas? Qué bueno que nos volvamos a encontrar a conversar un rato sobre temas de franquicia, hacer esta pequeña tertulia sobre temas que son comunes y afines para nosotros. Y nuevamente, qué gusto volvernos a encontrar. Sí, A eso te todos digo. ustedes, gracias. A todos ustedes, nuevamente, buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días, desde donde nos estén viendo y escuchando. Es para nosotros un gusto poder compartir este rato con ustedes en su programa, La Fórmula de la Franquicia, del Instituto Latinoamericano de la Franquicia. Y desde acá saludarlos y agradecerles a todos ustedes por su participación. Leopoldo, Bueno, vamos a hablar esta tarde sobre un tema nuevo en Colombia. Un tema que digamos que es conocido, viejo conocido de todos, y en estas épocas de pandemia todavía más conocidos. Todos hablamos de emprendimiento. La gran mayoría de gente nos habla de voy a emprender, y en Colombia queremos contarle a nuestros oyentes, hay una nueva ley de emprendimiento. Entonces, no sé tú qué opinas y qué novedad le podemos contar a nuestros oyentes y a nuestros televidentes sobre las novedades que trae esta ley de emprendimiento y particularmente para la franquicia. ¿Qué nos dice esta ley para la franquicia? Entonces, no sé si tú quieres, me haces una introducción y yo me sí, tiras la no, pelota pues, contarle a todos los oyentes, y más que oyentes, televidentes, que el gobierno colombiano recientemente, el presidente de la República, firmó la ley de emprendimiento que desarrolló el Ministerio de Comercio e Industria, con un liderazgo de Impulsa, la entidad que el gobierno tiene para el desarrollo del emprendimiento. Y es una ley bien interesante porque es una ley que toca muchísimos temas. Muchos de ellos los deja formulados, no necesariamente los resuelve, sino los deja para que el gobierno a posteriori los reglamente, pero los deja formulados, lo cual es bien interesante. Pero entonces, Julio, te pregunto a ti que tuviste la oportunidad de explorar la ley en detalle, ¿qué contiene esta ley y hasta dónde la ley toca temas relacionados con franquicias? Y cómo ves tú la perspectiva de la industria de franquicias a la luz de esta reglamentación? Ok, Leopoldo, gracias, es una estupenda pregunta. Y por primera vez el gobierno colombiano nos da algunas luces sobre la reglamentación de franquicias en Colombia, lo cual va a generar un debate en extenso por la misma formulación que hizo el gobierno colombiano en esta ley de emprendimiento. La ley, para conocimiento de todos, es la 2069 de 31 de diciembre del 2020, y en esa ley hay solo un artículo que habla de franquicias. Como la mayoría de personas que seguramente nos están oyendo no tienen esta ley a su mano, entonces les voy a contar qué es lo que dice y vamos a hacer un pequeño análisis de lo que dice y de lo que debería decir. Dice así, de las franquicias, artículo 11, el gobierno nacional promoverá el modelo de franquicias como alternativa para el emprendimiento y la expansión de MIPYMES. Para esos efectos, reglamentará las condiciones técnicas que definen la franquicia, las obligaciones, el régimen de responsabilidad del franquiciante y franquiciado a que haya lugar.
Y nos acaba indicando las condiciones técnicas y estratégicas definidas por el gobierno nacional para promover el modelo de franquicia como alternativa de emprendimiento. En ningún momento podrán representar mayores beneficios que los implementados para promover la creación de nuevas empresas. Entonces yo creo que esto requiere un par de análisis, requiere varios análisis, Leopoldo. El primer análisis que requiere este artículo que acabo de leerles es que nos dice, y creo muy acertadamente, define la franquicia como alternativa para el emprendimiento y expansión. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Es clarísimo que la franquicia es una alternativa para el emprendimiento y la expansión, y que ni siquiera diría yo que es una alternativa, es una forma de emprendimiento y de expansión, y es una forma, como lo he reiterado en otros cafés y en otras charlas, tal vez la más segura de emprendimiento y de expansión. Pero lo que sí encuentro realmente lamentable es que lo haya limitado para las MIPYMES. Las MIPYMES son empresas muy pequeñas, y lo cual quiere decir que nos está llevando y estaría encerrando esta promoción del modelo de franquicias no para todas las empresas, sino para las MIPYMES. Y eso carece totalmente de sentido. Tienen que ser las pymes, tienen que ser las grandes empresas, y tienen que ser claramente las MIPYMES, no únicamente las MIPYMES. Entonces digamos que el gobierno, lo que por un lado lo hizo de una manera maravillosa, por el otro lado creo que lo empaña un poco, limitando el tema de la expansión hacia las MIPYMES. Digamos que esas son las dos primeras consideraciones. Y luego nos termina diciendo: para estos efectos reglamentará las condiciones técnicas que define la franquicia, las obligaciones y el régimen de responsabilidades del franquiciante y el franquiciado a que haya lugar. Entonces aquí empiezan a generarse un montón de dudas. Y nos dice esa misma ley que se reglamentarán las condiciones técnicas que definen la franquicia, las obligaciones y el régimen de responsabilidades. ¿Eso quiere decir que eso es lo único que se va a regular? Creo que eso no habría ningún tipo de sentido que se regulara eso. En Colombia, fuera de regularse, incluso creería yo que ni siquiera los regímenes de responsabilidades de franquiciante y franquiciado habría que regularlos. Lo que habría que regular son tres cosas, Leopoldo. En primer lugar, el hecho que no haya solidaridad entre franquiciante y franquiciado. La solidaridad es una figura jurídica en la cual el franquiciante respondería por las acciones del franquiciado. Ejemplo: si un franquiciado de un restaurante elabora mal un plato y una persona se intoxica, entonces eso quiere decir que podrían demandar o llevar a un juicio válidamente tanto al franquiciante como al franquiciado. Si no hay solidaridad, solamente podrían llevar al franquiciado, que fue la persona que hizo mal el plato. Miremos otro ejemplo. Vamos a pensar en una tienda de ropa, y en esa tienda de ropa está la persona caminando y se resbala, se cae, se da de cabeza contra una vitrina, se corta un pedazo del brazo y tienen que hacerle una cirugía, y el señor dura 6 meses incapacitado. ¿Ok? Y entonces ese señor que dura 6 meses incapacitado dice: yo voy a demandar a la casa matriz también, o sea, voy a demandar al punto franquiciado y a la empresa franquiciada, pero también voy a demandar al franquiciante. Lo mismo podría pasar, Leopoldo, en temas laborales, que un trabajador de uno de los franquiciados decida demandar al franquiciado y al franquiciante, alegando que puede haber solidaridad entre estos. Entonces, en ese estado, el que se plantee que no haya solidaridad entre las partes integrantes del contrato de franquicias, creo que es muy importante legislar sobre eso. Y hay otros dos temas, Leopoldo, que creo que son fundamentales, sobre los que se debe legislar, y es todo el tema inherente a competencia desleal y abuso de posición dominante. Estamos hablando del tema de abuso de posición dominante entre franquiciante y franquiciado, y el tema de competencia desleal. Entonces, la ley colombiana, en temas de competencia, particularmente en temas de abuso de posición dominante, nos dice que si una persona, llamémoslo en este caso el franquiciante, obliga al franquiciado a dos cosas, llámese uno,
fijación de precios y llámese 2, compras unificadas, o sea, compras únicas a este franquiciado, entonces podría estarse incurso en unas situaciones de posición dominante y de abuso de posición. De abuso de posición dominante y de temas de competencia leal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Las franquicias, y uno de los elementos fundamentales en la franquicia es que no haya una canibalización de precios. O sea, imagínate tú, Leopoldo, en una ciudad como en Bogotá con 8 millones de habitantes, un franquiciante con 100 puntos y que cada uno ponga los precios como se les, excúsenme la expresión, como se le viene en gana. Esto sería un absoluto caos. Tiene que haber una unificación de precios. Ahora imagínate tú una tienda de ropa, llamémoslo, pongamos el ejemplo de Zara, que todo el mundo conoce, en el cual Zara pudiese pedir a cualquier proveedor que se le antojara y no necesariamente productos de Zara. Eso también sería un caos en contra de la franquicia. Si bien la Superintendencia de Industria y Comercio en algunas contestaciones a derechos de petición y en algunos fallos de algunos tribunales de arbitramiento se ha dicho claramente que no debería haber ese tipo de situación en una franquicia porque iría contra lo que es una franquicia, iría contra todo el modelo de franquicia. Entonces, en este caso sería un tema especial, una situación especial. Sería muy importante que el gobierno no perdiera en esa posibilidad de regular la franquicia, que no perdiera esa oportunidad de simplemente con decir que la fijación unificada, la fijación de precios para toda la red hecha por el franquiciante y que sea definida para toda la red, lo mismo la proveeduría, no son competencia desleal, no son abuso de posición dominante, sería estupendo. Si se dieran solo esos dos temas, creo que todo este esfuerzo del gobierno por reglamentar las franquicias sería importantísimo. Pero si esos temas no se tocan y lo que se va a buscar es meterle al sistema de franquicias colombiano, que es un sistema no tan maduro como lo puede ser el mexicano, no tan maduro como lo puede ser el sistema de franquicias argentino y ni hablar del americano, si le van a colgar requisitos como una circular de oferta de franquicia y van a cerrar los regímenes como el FDD americano, yo creo que va a ser funesto para el sistema de franquicias porque la gente va a terminar manejando otro tipo de modelo de negocios. Creo que eso es básicamente sobre dónde se tiene que legislar y cómo se tiene que legislar, Leopoldo. Julio, ahí un tema ahí es que tradicionalmente y muy lamentablemente el tema de emprendimiento la gente lo confunde o lo une con innovación. Entonces, creen que descubrir una idea, inventarse un producto, inventarse un modelo de negocio, entonces eso es emprendimiento, ¿sí? Y ¿tú qué viste en la ley? La ley es balanceada en términos de lo que le está ofreciendo al modelo de franquicias a que se desarrolle y otros modelos diferentes de emprendimiento? ¿O la ley crees que está diseñada un poco para esos personas que tienen grandes ideas y son muy exitosas, como evidentemente se ha visto en muchos casos colombianos, startups jóvenes que traen ideas maravillosas y las implementan y entonces crean empresa y crecen como la espuma? ¿Tú cómo ves ese balance entre los dos tipos de emprendimiento? Mira, Leopoldo, yo creo que el emprendimiento como tal, desafortunadamente tú lo acabas de decir, la gente confunde emprendimiento con startups y no necesariamente todos los emprendimientos son startups y desafortunadamente yo te diría que la gran mayoría de startups fenecen antes del primer año de vida por un montón de razones, y esto no es un tema de que haya una ley que las vaya a proteger o las vaya a apoyar. De hecho, yo creo que esta es una ley que a todas estas startups aparentemente las quiere ayudar, pero no es tan palpable esa ayuda que le dan las startups. Fíjate lo que te leí hace un momento en el caso de las franquicias. Es ridículo pensar que el ecosistema de la franquicia solo son MIPYMES. O sea, por el contrario, es tan
falto de estudio el tema, o sea, tan ligero, tan light como lo ponen, que muchas empresas importantes, y estamos hablando de empresas grandes, pueden tener unos lindísimos conceptos de microfranquicia. Te voy a dar un ejemplo. Y esto se lo cuento a nuestros amigos del exterior que puede ser que no conozcan de qué estoy hablando, la marca de la que estamos hablando. En Colombia hay una marca muy importante de snacks para nuestros amigos mexicanos. Yo no sé si eso es de botanas, tienen botanas y tal. Entonces es una fábrica que se llama Ramo, ¿ok? Es una fábrica ancestral muy importante de tortas, o sea, hacen un poco lo que en México, para nuestros amigos mexicanos, lo que puede ser el equivalente de un Gansito o parte de lo que hace Bimbo, teniendo muchísimo más reconocimiento en Colombia Ramo que Bimbo. Entonces estos amigos de Ramo crean unos furgoncitos, pequeños furgones, casi como unos tuk-tuks tailandeses, esas pequeñas motos con un compartimento atrás tipo furgón, y ellos venden producto, y eso es una microfranquicia de venta de productos, es una microfranquicia de distribución, de retail, ¿ok? Pero resulta que Ramo es una gran empresa, ni siquiera es una pyme. Y entonces resulta que el sistema de franquicias va a estar encasillado para las MIPYMES. ¿Quién va a ser la MIPYME? ¿El franquiciante? ¿El franquiciado? Es realmente ese es el problema que tiene la elaboración de nuestras leyes, que las hacen personas que no tienen la más remota idea de qué es o cómo opera todo el ecosistema tradicional. Entonces, cuando tú has tenido la oportunidad de participar en ecosistemas de innovación importante como lo hicimos nosotros, Leopoldo, ahora tú nos vas a contar la experiencia del portal del nuevo portal de franquicias LATAM, y como tuvimos la experiencia nosotros de participar con el portal Franquicias LATAM en el punto 1, el primero, en el cual fuimos y participamos de nuestra cuenta en Collision en Toronto. Collision es la feria más grande y el evento más grande de startups en el mundo, y entonces ahí uno puede ver cuando una persona, un premier como Monsieur Trudeau, invita a todos los participantes que quiere a todos los participantes, a todas las startups, que las quiere apoyar y quiere que estén en Canadá. Yo no veo eso de parte del gobierno colombiano. Yo no veo que esta ley de emprendimiento sea una ley que agarre y que apoye a las startups y le diga no solo a las startups, a todo tipo de emprendimiento. No necesariamente tiene que ser un startup. Puede ser emprendimientos que ya están, que quieren mejorar. Pueden ser toda clase de las mismas franquicias que le digan, vengan, los vamos a ayudar. Vamos realmente a ayudarles. Vamos a conseguir créditos de bajo costo. Vamos a hacer una regulación seria y coherente. Yo no veo que eso esté reflejado en la norma. Amanecerá y veremos, don Julio. Amanecerá y veremos, y cuando amanezca les comentaremos, para acabar el refrán. Exactamente, pues porque si algo me quedó a mí claro cuando leí la norma, yo no la leí en profundidad como tú, pero sí la leí, es que queda todo formulado. La norma no define nada. Nada. Entonces, nada de nada. Entonces, esperemos que cuando se reglamente por parte del gobierno, de lo que se tenga como producto sea algo coherente para lo que estamos esperando todos los modelos de emprendimiento. Correcto, bueno, por lo menos que a nosotros los que nos interesa el ecosistema de franquicias específicamente, nos invite el gobierno a participar, a darle nuestras ideas, a compartir con el gobierno nuestro conocimiento y poder hacer realmente una ley de franquicia seria, coherente, y que le sirva al ecosistema, pero que le sirva al ecosistema para impulsarlo, no para colgarle bultos que lo van a hacer absolutamente inoperante. Y ya que estás hablando de ecosistema, entonces, Julio, ya estamos a mediados de febrero, pasaditos de mediados de febrero. Ya llevamos 45 días, unos 47 días, un poquito más de este 2021. ¿Cómo se vislumbra el ecosistema de franquicias en este año? ¿Cómo lo estás viendo? Mira, Leopoldo, nosotros el año pasado, digamos que casi que por esta época, un par de semanas después, nosotros simplemente veíamos oscuridad, no había luz al final del túnel. Es más, no había túnel, era simplemente oscuridad lo que nos llevaba. Nadie sabía cómo tratar con el COVID, estábamos todos encerrados, pero todos eran todos, o sea, ni siquiera había
prácticamente había 2 o 3 cosas que estaban abiertas, entre ellas los servicios públicos esenciales y los hospitales, y casi que todo lo demás estaba cerrado. Teníamos un gran desconocido a bordo que era el teletrabajo, el Zoom, todas estas herramientas que hoy tenemos que utilizar eran para nosotros unos totales desconocidos. Nosotros no teníamos ni idea de cómo manejábamos eso y pues sí, era como el Skype, una herramienta chévere para comunicarse y poderse ver uno con otras personas, pero no con la contundencia con la que tuvimos que utilizar el mismo Skype y el mismo Zoom, Meets, en fin. Esta tarde, Leopoldo, salí con mi señora a dar un pequeño paseo por la ciudad como para despertarnos un poco de todo esto y vimos cosas que nos llamaron poderosamente la atención. Para los que no conocen Bogotá, hay un lugar muy turístico y muy, llamémoslo, de moda en Bogotá, muy chic, que es el Parque La 93. El Parque La 93 había sido una de las grandes víctimas de la pandemia. ¿Por qué había sido una de las grandes víctimas de la pandemia? Esta era una de las zonas de restaurantes más elegantes y más chéveres y de mejor calidad de Bogotá. Y varios se cerraron. Pero, por ejemplo, y que estuvimos paseando con mi señora, vimos que en esos locales en los que se habían cerrado varios restaurantes, surgieron nuevos conceptos de negocio y surgieron cosas nuevas. Entonces ya estamos empezando a ver como un resurgir. Yo siento que este año va a ser como un año de resurgir de las cosas. Y como siempre lo he dicho y siempre al interior de nuestra empresa y al exterior lo he manifestado, yo creo que en el corto mediano plazo la franquicia va a ser uno de los grandes beneficiados de la pandemia. Yo no creo que la franquicia termine siendo uno de los más golpeados, sino termine siendo uno de los más beneficiados. ¿Por qué? Porque pues volvemos otra vez, al considerar a la franquicia como una parte del ecosistema de emprendimiento, y ya no es el concepto que Julio dio en una charla que di a mediados del año pasado, sino hoy lo estamos diciendo con un fundamento legal, por llamarlo de alguna manera. Entonces tenemos claro que hay mucha gente que está desempleada, mucha gente que está buscando opciones de empleo, mucha gente que está apostándole al emprendimiento. Y si entendemos que la franquicia es parte del ecosistema del emprendimiento, yo creo que para la franquicia van a venir momentos importantes en este año, sobre todo después del segundo trimestre. Creo que la cosa va a seguir desarrollándose y creo que va a andar de mejor manera. Yo soy un optimista y en la charla anterior, cuando di mi introducción en este programa, yo hablé de 2 palabras y hoy las reitero y las reitero cada vez con más fuerza. 1, optimismo. Tenemos que ser optimistas. Y 2, híbrido. Vamos a encontrar un híbrido entre lo normal y lo anormal. O sea, vamos a encontrar con que para los restaurantes se crearon cosas maravillosas con las que no contaban ni remotamente el año pasado. Por ejemplo, ese gran surgimiento de los dark kitchens o de las cocinas ocultas. El gran incremento y agilidad de los sistemas de domicilios, lo cual ha incrementado una logística de una manera impresionante. Yo creo, Leopoldo, que las pocas personas que creían en los domicilios en Colombia eras tú. Y creo que eran muy pocos. O sea, cuando tú me hablabas de que tú pedías a Rappi, yo creo que había hecho un pedido en toda mi vida a Rappi. Hoy creo que es a diario que yo pido alguna cosa a Rappi. Entonces, creo que todo esto sumado va a generar un sistema híbrido entre presencial, entre virtual, entre domicilios, va a generar todo un sistema híbrido, y yo creo que el sistema híbrido va a ser el dominador en los próximos años, por lo menos en el corto mediano plazo. Muy bien, súper. Bueno, Julio, entonces mira, yo creo que importante que pasemos ahora a contarle a nuestra audiencia, también reconocer el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional en apoyar dentro del área de la revolución tecnológica digital que lidera el Ministerio de las Telecomunicaciones
y las tecnologías, porque pues afortunadamente tuvimos la oportunidad en Franquicias LATAM, después de concursar con un montón de diferentes empresas para un apoyo económico del gobierno a grandes ideas innovadoras. Salimos escogidos en uno de los 30 proyectos que el gobierno nacional apoyó, y es así como en las próximas semanas vamos a tener la oportunidad de ver el nuevo portal de Franquicias LATAM al aire. Hoy en día ustedes entran, es un portal súper dinámico de todas maneras, franquiciaslatam.co, pero nos dimos cuenta de todas maneras que había habido una evolución tecnológica rápida, y fuimos al gobierno nacional a pedirle recursos dentro de una línea de apoyo al emprendimiento y particularmente a la industria de franquicias. Nos escogieron como una de estas compañías, y pues vamos a tener un portal con cosas muy revolucionarias. La primera cosa que tenemos que decir es que nuestro portal va a tener inteligencia artificial. Eso es supremamente importante, conectado con modelos de realidad virtual. La gente va a poder entrar a nuestro portal y ver en realidad virtual los espacios físicos de los negocios de nuestras franquicias. Hemos tenido la posibilidad de interconectarlo con un CRM de cuarta revolución digital. Adicionalmente, hay algo muy avanzado en el concepto de Machine Learning, que es una tecnología que permite a la máquina aprender del comportamiento de los usuarios, y de esa manera cuando un cliente nos visite y vuelva y nos visite y vuelva y nos visite, la máquina cada vez le podrá dar recomendaciones mucho más acertadas y aproximadas a su perfil, de acuerdo a lo que el visitante haya hecho en sus visitas anteriores. Y pues estamos conectando a nivel de interfase por primera vez, yo diría a nivel global, un chatbot súper avanzado que permite a los usuarios interactuar con el portal. Todo esto dentro del marco del gobierno de la reactivación económica. Eso es bien importante y creo que debemos hacer justicia a ese respecto. El gobierno se puso las botas, como se dice aquí, para apoyar la reactivación económica y la generación de empleo. Y pues una fuente clarísima de generación de empleo que identificó el jurado que escogió a Franquicias LATAM como uno de los proyectos ganadores, es que este mecanismo permite que el emprendimiento de franquicias crezca rápidamente y conecta posibles inversionistas con franquicias y acelera la expansión de las franquicias a nivel, no solamente de este país, porque Franquicias LATAM tiene cobertura regional. Ayer en la noche me escribía por el chat de franquicias una empresa mexicana que nos decía: me interesa muchísimo entrar en otros mercados latinoamericanos, me interesa entrar en Perú, me interesa entrar en Colombia, me interesa en Ecuador. Entonces estuvimos chateando con el propietario y pues él se interesó mucho en estar en el portal. Inmediatamente acordamos tenerlo allí presente y bueno, es nuestro granito de arena como empresarios a eso, a la posibilidad de que la reactivación económica se dé rápidamente y la generación de empleo lo mismo. Entonces pues les queríamos dejar ese abrebocas para que ustedes estén esperando este portal. Lo anunciaremos oportunamente cuando ya hayamos hecho las pruebas. Estamos en la fase 3 de pruebas en este momento y ya estamos casi listos a salir al aire. Calculamos que a mediados del mes de marzo, máximo finales del mes de marzo, estaríamos ya al aire para que ustedes disfruten de alta tecnología en los portales. Leopoldo, dime. Yo quisiera hacer aquí una vaina que no, un tema y prometerle a nuestros oyentes y al programa nuestro
ese lanzamiento hacia los medios lo haremos en nuestro programa para compartirlo con todos ustedes. ¿Qué te parece, Leopoldo? Súper, súper. En una tarde de la franquicia les mostramos nuestro nuevo portal, lo hacemos en vivo, hacemos un live en vivo y les vamos a mostrar esta realmente interesante, linda, pero sobre todo muy útil herramienta que va a estar a la orden de todos en el ecosistema de las franquicias. Tú nos hablabas de que alguien de México te contactó ayer, Leopoldo. Yo quisiera que le contaras a la gente cuál va a ser la cobertura, a nuestros oyentes, cuál va a ser televidentes, la cobertura del portal. Yo creo de que estamos hablando de algo bien globalizado, según lo entendí. Mira, inicialmente están todos los países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, para incluir a España incluido, y tenemos un interés que han marcado, yo diría de manera proactiva, así que nosotros entremos a promoverlo, unas 4 franquicias norteamericanas hacia el mercado hispano en Estados Unidos. Entonces yo creo que el mercado de Estados Unidos también está dentro de nuestro scope de alcance, y dentro del mercado pues latinoamericano obviamente tenemos que incluir a Puerto Rico, que si bien es un estado libre asociado a Estados Unidos, es un país como tal y es un mercado bien interesante para nosotros, entonces vamos a estar allí también. Pero bueno, Julito, tenemos que ser juiciosos con el tiempo, si no nuestro productor nos regaña. Ya llevamos 30 minutos aquí con nuestra audiencia, y pues hay otras secciones del programa que tenemos que darle paso, entonces no sé si quieres anotar algo más. No, Leopoldo, simplemente darte las gracias a ti por compartir nuevamente este absolutamente colombianísimo y delicioso café, no sin agregarles a nuestros amigos centroamericanos y mexicanos que también tienen, y brasileros que tienen un buen café. Pero nosotros nos quedamos con nuestro cafecito rico. En esas discusiones entre países yo no entramos definitivamente. No me meto. Es más, a nuestros amigos centroamericanos y mexicanos les compartimos nuestro cafecito. A todos ustedes nuevamente muchas gracias. Nos vemos el próximo martes, y desde Bogotá, Colombia, 2.600 metros más cerca de las estrellas, les enviamos a todos ustedes un saludo. Les agradecemos su paciencia de vernos y escucharnos, y les enviamos a todos, y particularmente a nuestros socios de Leilab, un gran abrazo muy, muy, muy grande. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.